Nunca imaginó que un simple café cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Alejandro era un hombre acostumbrado a la rapidez, a las decisiones inmediatas y al ruido constante de la ciudad. Esa mañana, como muchas otras, entró a un pequeño café en una calle transitada, buscando solo un instante de paz antes de regresar a su agenda apretada. Sin embargo, lo que parecía una pausa común se convertiría en el inicio de un misterio inesperado. Al llegar al mostrador, Alejandro revisó su teléfono mientras esperaba su turno. Los baristas se movían con agilidad, atendiendo a una fila que no dejaba de crecer. A su lado, una mujer de apariencia sencilla, con ojos cansados y manos temblorosas, también hacía su pedido. Alejandro apenas la notó, atrapado en sus propios pensamientos, cuando llegó su turno para pagar. Sin mirar bien, sacó su tarjeta y deslizó el pago. Lo que no sabía era que, sin querer, también estaba pagando el café de aquella mujer. Cuando la barista le entregó 2 vasos, ambos se miraron confundidos. Ella intentó devolverle el dinero, pero Alejandro, con una sonrisa amable, insistió en que no era necesario. Un pequeño detalle, dijo, sin saber que ese gesto sería la chispa que encendería una historia mucho más profunda. Mientras ambos tomaban sus bebidas, la mujer se dio vuelta para ir a sentarse, pero en ese movimiento accidental, una fotografía cayó de su cartera y quedó en el suelo, casi invisible entre las sombras del café. Alejandro la vio caer y, sin pensarlo 2 veces, la recogió. La imagen mostraba a una joven junto a un hombre que parecía familiar, alguien con quien Alejandro había soñado reencontrarse sin éxito durante años. Sus ojos se clavaron en aquella fotografía con sorpresa. No era cualquier imagen. Era una pieza perdida de un rompecabezas que él nunca imaginó volver a encontrar. La mujer, al notar que él tenía la foto en la mano, regresó lentamente, su rostro marcado por una mezcla de miedo y esperanza. Había un secreto que había guardado por mucho tiempo, un secreto que ahora parecía querer salir a la luz. Alejandro decidió acercarse con cuidado, consciente de que no podía simplemente ignorar lo que acababa de descubrir. ¿Conoces a este hombre?, preguntó en voz baja, mostrando la foto. La mujer asintió lentamente, sus ojos brillando con una emoción contenida. Se llamaba Marta y llevaba años buscando respuestas sobre la desaparición de su hermano, una historia que nunca había compartido con nadie, por miedo a lo que podría suceder. La cafetería seguía llena de gente, pero en ese pequeño espacio, el tiempo parecía haberse detenido para ellos dos. Alejandro sintió que su vida, hasta entonces regida por números y negocios, estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que involucraba el dolor, la esperanza y un misterio que había permanecido oculto demasiado tiempo. Marta comenzó a contar cómo su hermano había desaparecido sin dejar rastro, y cómo esa fotografía era lo único que le quedaba de él. Su voz temblaba mientras relataba los años de silencio, las preguntas sin respuesta y el miedo constante de que la verdad la pusiera en peligro. Alejandro la escuchaba con atención, sintiendo que debía hacer algo, aunque aún no sabía qué. Lo que empezó como un simple error al pagar un café se había convertido en el primer capítulo de una historia que los uniría y cambiaría para siempre. Alejandro no podía imaginar que ese día descubriría mucho más que un secreto. Descubriría la fuerza de la esperanza y el poder de confiar en el otro, incluso cuando el pasado parece demasiado oscuro. La confusión en el café parecía desvanecerse, pero en el aire quedaba una sensación distinta, casi como si el tiempo hubiera marcado una pausa invisible entre Alejandro y Marta. Ella sostenía la fotografía con manos temblorosas y miraba al millonario con una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera a punto de revelar algo que nunca antes se atrevió a contar. Alejandro, a su vez, sentía la curiosidad crecer en su interior y decidió que debía conocer más, aunque no sabía exactamente hasta dónde lo llevaría esa decisión. «Esta es la única imagen que tengo de mi hermano», dijo Marta con voz baja,
apenas audible por el ruido del café. Hace años desapareció sin dejar ni una pista. Nadie sabe qué pasó realmente. Alejandro observó cómo sus ojos se humedecían ligeramente y se dio cuenta de que no era una historia común. Había mucho más detrás de esas palabras que un simple desaparecido. Mientras hablaban, Alejandro intentaba imaginar la incertidumbre que Marta debió sentir durante todos esos años. Para él, acostumbrado a manejar grandes negocios y controlar cada detalle, esa sensación de no saber, de estar en la oscuridad, era casi insoportable. Pero ella lo vivía día a día, con una fortaleza silenciosa que despertó en él un profundo respeto. Marta explicó que su hermano, Andrés, no era una persona que buscara problemas. Era alguien sencillo, trabajador y querido por todos en su barrio. Pero un día, todo cambió. Andrés había descubierto algo que no debía y desde entonces, empezó a recibir amenazas que la familia prefirió callar para protegerse. Intentamos mantenerlo en secreto, confesó Marta, porque teníamos miedo de lo que podía pasar si alguien más se enteraba. Alejandro escuchaba atentamente, tratando de conectar las piezas que Marta iba revelando. La historia parecía sacada de una novela, pero la tristeza y el miedo en la voz de Marta eran reales, palpables. No pudo evitar preguntarse qué clase de secretos guardaba aquella ciudad, qué tipo de personas poderosas podrían estar involucradas en algo tan oscuro. El millonario decidió que no podía quedarse solo como un espectador. Aunque su mundo estaba lejos de estas tragedias, sintió que debía ayudar, no solo por la justicia, sino también por esa inexplicable conexión que había surgido entre ellos en tan poco tiempo. No estás sola en esto, le dijo con firmeza. Vamos a intentar encontrar respuestas, juntos. Marta lo miró, sorprendida pero agradecida. Nunca había confiado en nadie con esa historia, y ahora sentía que había encontrado un aliado inesperado. Entre sorbos de café, comenzaron a hablar de posibles pistas, lugares donde Andrés solía ir, personas con las que había hablado antes de desaparecer. Mientras compartían esa información, Alejandro notó detalles que le parecían extraños en la historia, detalles que Marta no había mencionado pero que él intuía eran importantes. Por ejemplo, la manera en que ella evitaba ciertos nombres, o cómo cambiaba de tema cuando la conversación tocaba ciertos lugares. Eso solo aumentó la intriga y el deseo de Alejandro de descubrir toda la verdad, sin importar lo difícil que fuera. El bullicio del café seguía su curso, ajeno a la intensidad de esa conversación. Pero para Alejandro y Marta, aquel lugar se había convertido en el escenario de un pacto silencioso, unir fuerzas para desentrañar un misterio que podría poner en riesgo mucho más que una simple desaparición. Antes de despedirse, Alejandro le prometió que la contactaría pronto. Mientras ella se alejaba, Alejandro se quedó mirando la fotografía una vez más. No podía dejar de pensar en la vida que Andrés había llevado, en lo que había descubierto y en el peligro que eso representaba para todos. El día terminaba y con él, la sensación de que algo mucho más grande estaba por comenzar. Alejandro sabía que aquel café había sido solo el primer paso, pero también que estaba a punto de adentrarse en un mundo que pondría a prueba no solo su riqueza, sino su valentía y compromiso con la verdad. Alejandro no pudo dormir esa noche. La imagen de la fotografía y las palabras de Marta resonaban en su mente como un eco persistente. Sabía que había mucho más detrás de la desaparición de Andrés, algo que la ciudad había preferido ocultar durante años. Su instinto le decía que esta historia no era solo un simple misterio familiar. Había una verdad mucho más profunda y peligrosa esperando ser descubierta. Al día siguiente, decidió comenzar a investigar por su cuenta. No quería alarmar a Marta ni involucrarla demasiado pronto, pero sentía que debía entender el contexto para protegerla mejor. Con su equipo, empezó a buscar información sobre Andrés y cualquier registro que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Lo que encontró fue inquietante.
Andrés había trabajado en una empresa local que, según rumores, estaba envuelta en actividades poco claras. Pero lo más extraño era que no había registros oficiales de su salida ni explicaciones sobre su desaparición. Era como si hubiese desaparecido en el aire. Alejandro sintió un escalofrío al pensar que alguien podía manipular la información para proteger intereses poderosos. Mientras tanto, Marta esperaba noticias de Alejandro con la esperanza mezclada con miedo. No sabía si estaba preparada para enfrentar la verdad que podía salir a la luz. Su vida hasta entonces había sido una constante lucha por mantener a su familia unida y segura, y ahora sentía que estaba a punto de abrir una puerta que no podría cerrar fácilmente. Cuando finalmente se encontraron de nuevo, Alejandro le mostró lo que había encontrado. «Esto es solo el principio», le advirtió. «No sé quiénes están detrás, pero no será fácil. Hay fuerzas que no quieren que sepamos la verdad». Marta lo miró, comprendiendo que la batalla apenas comenzaba y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Decidieron seguir investigando juntos, recorriendo lugares que Andrés frecuentaba, hablando con amigos y vecinos que aún recordaban su sonrisa. Pero cada pregunta despertaba más silencio, más miradas esquivas. La gente parecía tener miedo, y eso solo aumentaba la tensión entre ellos. Una tarde, mientras revisaban viejos documentos en una biblioteca pública, encontraron un dato crucial. Andrés había denunciado irregularidades en su trabajo antes de desaparecer. Había recolectado pruebas que podrían destruir a personas con mucho poder y dinero, y eso lo convirtió en un objetivo. Alejandro comprendió que la desaparición no era un accidente ni una simple desaparición voluntaria. Era una estrategia para silenciar a alguien que sabía demasiado. La presión aumentaba y el peligro se hacía más palpable. Pero también crecía la determinación de ambos para seguir adelante, a pesar del miedo. Marta, que hasta entonces había sido la voz temerosa, comenzó a mostrar una fuerza nueva. Su historia y su lucha tenían un propósito ahora, y Alejandro admiraba su valentía. Sabía que no podía dejarla sola en esta pelea, que su apoyo sería vital para enfrentar lo que venía. La ciudad, con sus calles bulliciosas y sus rincones oscuros, parecía guardar secretos que nadie quería revelar. Alejandro y Marta sentían que cada paso los acercaba más a un punto crítico, donde la verdad y el peligro se encontrarían cara a cara. Antes de despedirse, Alejandro le dijo a Marta que debían ser cautelosos. «No podemos confiar en cualquiera», afirmó con seriedad. «Esto es más grande de lo que pensábamos». Marta asintió, sabiendo que había cruzado una línea sin vuelta atrás. Al salir del café esa tarde, Alejandro miró de nuevo la fotografía. Era mucho más que una simple imagen. Era un símbolo de la lucha que estaban enfrentando, de las sombras que querían ocultar la verdad y de la esperanza que aún los mantenía unidos. El misterio se profundizaba, pero también lo hacía su compromiso. Alejandro y Marta estaban dispuestos a arriesgarlo todo para descubrir qué había pasado realmente con Andrés y para que estaban dispuestos a llegar quienes querían que ese secreto permaneciera oculto. El tiempo parecía acelerarse, pero Alejandro y Marta sabían que no podían apresurarse. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. Después de lo que descubrieron, la verdad ya no era un secreto entre ellos. Ahora, era un peligro que podía cambiar sus vidas para siempre. Marta sentía que la sombra del pasado la seguía con fuerza, y Alejandro sabía que estaba entrando en un mundo donde la confianza era un lujo. Una tarde, mientras revisaban los últimos documentos encontrados, Marta se detuvo en una carta que su hermano le había enviado meses antes de desaparecer. Era una carta simple, pero con un mensaje oculto entre líneas, una advertencia que solo ahora comenzaba a entender. Andrés hablaba de personas que no dudaban en callar voces y de un lugar seguro donde esperaba refugiarse.
La angustia de Marta aumentó al darse cuenta de que su hermano había sentido el peligro muy cerca. Alejandro sintió una mezcla de preocupación y determinación. Era claro que Andrés había descubierto algo que no debía, y que eso lo había puesto en la mira de alguien con mucho poder. Pero, ¿quién? Esa era la pregunta que atormentaba a ambos. Decidieron entonces buscar a quienes habían estado cerca de Andrés en los últimos días antes de su desaparición. Hablaron con antiguos compañeros de trabajo, vecinos y amigos de confianza. Pero la respuesta era casi siempre la misma: miedo y silencio. Nadie quería hablar, y los que lo hacían, se mostraban nerviosos, como si temieran ser observados. Una noche, mientras Marta y Alejandro caminaban por una calle poco iluminada, sintieron que alguien los seguía. La tensión creció en el aire, sus pasos se aceleraron y sus miradas buscaban cualquier señal de peligro. Alejandro apretó la mano de Marta y le susurró que no se preocuparan, pero en el fondo sabía que estaban en territorio desconocido y peligroso. Al día siguiente, recibieron una llamada anónima. Una voz grave y distorsionada les advirtió que dejaran de investigar o sufrirían las consecuencias. Ese momento confirmó sus peores sospechas. Estaban enfrentándose a alguien dispuesto a todo para mantener el secreto enterrado. Pero, lejos de amedrentarlos, la amenaza fortaleció su decisión. Alejandro y Marta entendieron que el camino que habían elegido era más peligroso de lo que imaginaron, pero también sabían que no podían retroceder. La justicia y la verdad valían cualquier riesgo. Con nuevas precauciones, comenzaron a buscar pistas en los lugares menos obvios: archivos olvidados, cuentas bancarias misteriosas y contactos que nadie esperaba. Poco a poco, el panorama se hacía más claro, aunque también más oscuro. Descubrieron que Andrés había encontrado pruebas de corrupción y engaños que involucraban a personas en altos cargos, tanto en la empresa donde trabajaba como en el gobierno local. Esa revelación abrió una puerta que nadie quería que se abriera. Alejandro y Marta comprendieron que la desaparición de Andrés no solo era un asunto familiar, sino un problema de interés público que podría sacudir los cimientos de toda la ciudad. A pesar del miedo, Marta comenzó a confiar más en Alejandro. Su apoyo no solo le daba fuerzas, sino que también le recordaba que no estaba sola. Alejandro, por su parte, sentía que ese caso le había mostrado otra realidad, una que jamás había visto en su vida de lujos y negocios. La lucha por la verdad era ahora un propósito que lo mantenía despierto. En una reunión informal, mientras repasaban sus avances, Marta le confesó a Alejandro que la última vez que vio a su hermano, Andrés le había entregado un paquete pequeño y sellado. Me dijo que era importante y que lo cuidara, recordó con voz temblorosa. Pero nunca me dijo qué contenía. El misterio del paquete se convirtió en una nueva obsesión para ambos. Si lograban encontrarlo, podrían tener la clave para desentrañar todo lo que Andrés había descubierto. Esa pista les dio un nuevo impulso, pero también aumentó el riesgo. La noche caía y la ciudad se vestía de sombras, mientras Alejandro y Marta sabían que cada paso los acercaba a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El secreto que Marta escondía no era solo un dolor personal, sino un enigma que podría revelar la corrupción y el miedo que se escondían detrás de las fachadas de la ciudad. Sabían que ya no había vuelta atrás. El paquete sellado se convirtió en la obsesión de Alejandro y Marta. Cada día que pasaba sin encontrarlo aumentaba la tensión entre ellos, pero también fortalecía su compromiso. Sabían que dentro de ese pequeño objeto podía estar la clave para entender todo el entramado que había provocado la desaparición de Andrés. Decidieron regresar al apartamento donde Andrés había vivido sus últimos días. Era un lugar modesto, con pocas pertenencias, pero cada detalle parecía contar una historia. Marta recorrió cada rincón con la esperanza de hallar alguna pista, mientras Alejandro revisaba papeles y cajones, buscando algo que pudiera pasar desapercibido para otros.
Después de horas de búsqueda, Marta encontró un compartimento oculto detrás de un cuadro en la sala. Sus manos temblaban mientras sacaba una caja pequeña, cubierta de polvo y con un sello que parecía antiguo. «Esto debe ser», dijo en voz baja, mostrando la caja a Alejandro. Cuando la abrieron, descubrieron un conjunto de documentos, fotos y una memoria USB. La información contenida allí era tan delicada como explosiva. Documentos que demostraban irregularidades financieras, contratos fraudulentos y nombres de personas poderosas involucradas en una red de corrupción que se extendía más allá de lo que imaginaban. Pero entre toda esa información, lo que más llamó la atención de Alejandro fue un nombre recurrente. Un empresario influyente que Alejandro conocía bien y con quien había tenido negocios en el pasado. Esa conexión personal le hizo darse cuenta de lo cerca que estaba de un secreto que podría destruir reputaciones y cambiar el destino de muchas vidas. Marta, por su parte, sentía una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque sabía que ahora estaban en la mira de personas que no dudarían en hacer cualquier cosa para protegerse. Y esperanza porque finalmente tenían pruebas para luchar por la verdad. Sin perder tiempo, Alejandro conectó la memoria USB a su computadora y comenzó a revisar los archivos digitales. Allí encontraron correos electrónicos, grabaciones de llamadas y transacciones sospechosas que evidenciaban la magnitud del fraude. Cada archivo era una pieza del rompecabezas, una historia oculta que Andrés había descubierto y que ahora ellos tenían en sus manos. Decidieron guardar una copia segura de toda la información y planear cuidadosamente los próximos pasos. Sabían que la exposición pública podía ser peligrosa, pero también entendían que la verdad debía salir a la luz. La injusticia no podía seguir escondida bajo la sombra del miedo. En los días siguientes, comenzaron a contactar a periodistas de confianza y abogados que pudieran ayudarles a protegerse y llevar adelante la denuncia. Pero no todo fue fácil. Las amenazas continuaban llegando, y la paranoia se instalaba poco a poco. Marta dejó de salir sola y Alejandro extremó las precauciones en sus movimientos. A pesar de todo, la determinación crecía. Cada noche, cuando la ciudad se dormía, Alejandro y Marta repasaban una y otra vez los documentos, buscando más detalles que fortalecieran su caso. Sabían que el camino era peligroso, pero la justicia era un objetivo que valía cualquier riesgo. Una noche, mientras revisaban un video grabado por Andrés, descubrieron una conversación que los dejó helados. En la grabación, Andrés mencionaba nombres que ni siquiera ellos conocían y hablaba de un encuentro secreto donde se decidían los destinos de muchos, incluidos los de ellos mismos. El peso de la realidad comenzó a hacerse presente de manera inminente. No solo enfrentaban a una red de corrupción, sino a personas con poder real, dispuestas a todo para mantener su secreto intacto. Alejandro y Marta comprendieron que su lucha ya no era solo por Andrés, sino por la verdad que el resto de la ciudad necesitaba conocer. La decisión estaba tomada, debían actuar rápido, pero con cuidado. La historia que empezaron a descubrir era mucho más grande de lo que esperaban, y el precio por revelar la verdad podía ser muy alto. Sin embargo, estaban dispuestos a pagar ese precio, porque sabían que sólo así podrían honrar la memoria de Andrés y hacer justicia. El peso de la verdad comenzó a sentirse cada vez más pesado sobre los hombros de Alejandro y Marta. Sabían que cada paso los acercaba más a un peligro inminente, pero la necesidad de justicia superaba cualquier temor. Habían decidido presentar la información a un periodista conocido por su valentía y ética, alguien que pudiera hacer que la historia llegara a la luz sin ser silenciado. La reunión fue en un lugar discreto, una cafetería pequeña en una zona poco concurrida. Alejandro llevó consigo una copia cifrada de los documentos, mientras Marta, nerviosa pero decidida, observaba cada movimiento a su alrededor. El periodista, un hombre con años de experiencia en casos difíciles,
Escuchó atentamente mientras ellos narraban todo lo que habían descubierto. «Esto es explosivo», dijo finalmente el periodista. «Si publicamos esto, estamos golpeando a la cúpula del poder, y eso nunca es sencillo. Pero el pueblo tiene derecho a saber». Alejandro y Marta asintieron, conscientes de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las siguientes semanas, trabajaron en conjunto para organizar la información y planear la publicación. Sabían que debían ser estratégicos para proteger sus fuentes y evitar que la red corrupta los atacara antes de que la verdad se difundiera. Alejandro usó todos sus recursos para blindar la seguridad digital y física, mientras Marta mantenía contacto constante con personas de confianza. Sin embargo, las amenazas se intensificaron. Recibieron mensajes anónimos, llamadas sin respuesta y hasta vieron vehículos sospechosos cerca de sus casas. El miedo se colaba en cada instante, pero la determinación seguía intacta. No podían permitir que el silencio ganara. Una noche, Marta recibió una visita inesperada. Un hombre de aspecto preocupado tocó su puerta y le entregó un sobre sin decir palabra. Dentro había fotos que mostraban a personas vinculadas a la corrupción en encuentros clandestinos, pruebas visuales que reforzaban aún más la magnitud del caso. Alejandro y Marta comprendieron que estaban tocando fibras muy sensibles, y que la red de poder no se detendría ante nada para protegerse. Pero también sintieron que estaban más cerca que nunca de revelar una verdad que podía cambiar el destino de muchas vidas. El día de la publicación llegó. La noticia salió en un importante medio digital y causó un impacto inmediato. La ciudad entera empezó a hablar del caso. La gente pedía respuestas y las autoridades se vieron obligadas a iniciar investigaciones formales. Alejandro y Marta sintieron un alivio momentáneo, pero sabían que la batalla apenas comenzaba. La reacción de los implicados fue rápida y feroz. Intentaron desacreditar la información, presionaron a testigos y trataron de silenciar a quienes apoyaban la causa. Pero la semilla de la verdad ya estaba sembrada y nada podía detenerla. Mientras tanto, Alejandro y Marta se apoyaban mutuamente más que nunca. La experiencia los había unido de una manera que ninguno esperaba. Sabían que el camino sería largo y peligroso, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La historia de Andrés, que comenzó con un simple café y una foto caída, se había convertido en una lucha por la justicia y la dignidad. Una historia que mostraba que, incluso en medio de la corrupción y el miedo, siempre hay quienes están dispuestos a buscar la verdad y protegerla a cualquier costo. Después de la publicación, la vida de Alejandro y Marta cambió para siempre. La atención de los medios fue abrumadora y las reacciones divididas. Mientras muchas personas los apoyaban y los consideraban héroes, otros los veían como una amenaza que debía ser eliminada. La presión aumentaba cada día, y con ella, el peligro que los rodeaba. Marta sentía que la sombra del miedo no desaparecía, pero también sabía que no podía rendirse. Cada mensaje de apoyo, cada llamada de alguien agradecido por la verdad que estaban revelando, le daba fuerzas para seguir adelante. Alejandro, acostumbrado a controlar todo en su mundo de negocios, aprendía que en esta batalla la paciencia y la prudencia eran sus mejores armas. Un día, recibieron una invitación inesperada para acudir a una audiencia pública organizada por las autoridades. Se trataba de una oportunidad para que Marta testificara sobre lo que había descubierto y presionara para que la justicia actuara. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo a enfrentarse a personas con poder real les generaban dudas. Finalmente, decidieron asistir, conscientes de que era un paso crucial para mantener la presión sobre quienes intentaban ocultar la verdad. La sala estaba llena de periodistas, funcionarios y curiosos. Marta subió al estrado con el corazón acelerado, pero con la firme convicción de que su voz debía ser escuchada. Al comenzar su testimonio, relató la historia de su hermano,
la desaparición y todo lo que habían descubierto junto a Alejandro. Sus palabras conmovieron a muchos y despertaron una ola de apoyo popular. Pero también hubo quienes intentaron desacreditarla, cuestionando sus motivos y su credibilidad. Alejandro estuvo a su lado en todo momento, brindándole el apoyo que ella necesitaba. Sabía que la lucha no era solo contra la corrupción, sino contra un sistema que muchas veces protegía a los poderosos y silenciaba a los débiles. Esa realidad les hacía aún más conscientes de lo que estaba en juego. Mientras la audiencia avanzaba, comenzaron a surgir más testimonios y pruebas. La presión sobre las autoridades se volvió innegable. Sin embargo, Marta y Alejandro sabían que el camino hacia la justicia sería largo y complicado. Las redes de poder no se derrumban fácilmente, y las batallas legales y políticas apenas comenzaban. En medio de todo, surgió una inesperada alianza. Un grupo de ciudadanos y activistas se unió a su causa, organizando marchas y manifestaciones para exigir respuestas. La fuerza de la gente común se convirtió en un motor imparable que fortalecía la lucha por la verdad. Pero el peligro seguía presente. Una noche, Alejandro recibió una llamada urgente. Marta había sido seguida y amenazada de nuevo. Sin perder tiempo, Alejandro la llevó a un lugar seguro y reforzó las medidas de seguridad. La paranoia crecía, pero la determinación no disminuía. El compromiso entre ellos se había convertido en un vínculo profundo, más allá de una simple alianza. Sabían que la verdad era su escudo, pero también su mayor riesgo. Sin embargo, estaban dispuestos a enfrentarlo todo por Andrés y por todos aquellos que habían sido víctimas del silencio. El caso empezó a resonar más allá de la ciudad, llegando a instancias nacionales. Periodistas de todo el país comenzaron a investigar y difundir la historia, obligando a que más voces se sumaran a la denuncia. La lucha por la justicia había adquirido una dimensión mucho mayor de lo que habían imaginado. Marta y Alejandro comprendieron que su batalla no solo era personal, sino una lucha por la dignidad y la transparencia en una sociedad que necesitaba despertar. El miedo seguía ahí, pero ahora la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. La historia de un café pagado por error se había transformado en un movimiento imparable, una búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Y aunque el camino era incierto y peligroso, ellos sabían que no estaban solos. La verdad comenzó a abrirse paso entre las sombras que durante años habían cubierto la corrupción y el miedo. Gracias a la valentía de Marta y Alejandro, y al apoyo creciente de la sociedad, las autoridades se vieron obligadas a actuar. Se iniciaron investigaciones profundas que sacaron a la luz testimonios, documentos y pruebas que hasta entonces habían permanecido ocultos. Marta sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La justicia parecía estar más cerca, pero también sabía que los enemigos que habían hecho todo por silenciarla no desaparecerían fácilmente. Cada día recibía mensajes y llamadas que recordaban el peligro constante, pero su determinación seguía intacta. Alejandro, por su parte, dedicó todos sus recursos para proteger a Marta y apoyar la causa. Sus días se llenaron de reuniones con abogados, periodistas y activistas. Sabía que esta batalla era más grande que ellos y que solo la unión y la perseverancia podían garantizar un cambio real. Un momento crucial llegó cuando, en una audiencia pública transmitida en vivo, varios funcionarios y empresarios involucrados fueron llamados a responder por sus acciones. La presión social era inmensa y no pudieron evitar enfrentarse a la justicia. Marta, con la voz firme y el corazón lleno de esperanza, presenció ese día como una victoria parcial, pero significativa. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos de los implicados intentaron manipular la opinión pública, lanzando campañas para desacreditar a Marta y Alejandro. Pero la verdad, cuando es fuerte, encuentra su camino. La gente comenzó a distinguir entre la propaganda y la realidad,
y el apoyo hacia ellos creció. En medio de este proceso, Marta descubrió que Andrés no había desaparecido por voluntad propia ni había sido víctima de un accidente. Había sido víctima de un complot diseñado para callarlo, pero gracias a su valentía y a la información que logró dejar, ahora su historia estaba cambiando el destino de muchos. El paquete sellado, símbolo de la lucha y el sacrificio, fue presentado como prueba clave. Su contenido sirvió para que las autoridades detuvieran a varios responsables y comenzaran a desmantelar la red de corrupción que tanto daño había causado. A pesar de las dificultades, Marta y Alejandro sintieron una profunda satisfacción. Habían convertido un error fortuito, el café pagado por equivocación, en el inicio de una batalla por la justicia y la verdad. Sabían que la lucha aún no había terminado, pero también que habían marcado el comienzo de un cambio necesario. La ciudad empezó a despertar, y con ella, la esperanza de que ningún secreto oscuro podría ocultarse para siempre. Marta y Alejandro, unidos por la experiencia y el compromiso, continuaron trabajando para proteger a quienes, como Andrés, habían sido silenciados. Finalmente, entendieron que la verdad tiene un poder que trasciende el miedo y la violencia. Que, a veces, un simple acto inesperado puede desencadenar una revolución silenciosa pero imparable. Y así, la historia que comenzó con un café pagado por error se convirtió en un legado de valentía, justicia y esperanza para todos aquellos que creen que la verdad siempre encuentra su camino.